Bueno, nuevamente por aquí. Hoy es miércoles 14 de agosto, cumpliendo la promesa de estar un poco más presente esta semana y ojalá las próximas. Y bueno, tengo conmigo, ustedes lo conocen, Emanuel Rincón, amigo mío de mucho tiempo y amigo de la casa también. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué tal, Orlando? Esperando Bien, salir de esta pesadilla. sí, bueno, así andamos todos y quiero arrancar por ahí, porque, bueno, ayer publicaste un video que ha corrido muchísimo enviándole un mensaje a los militares. El video que recomiendo a la gente que lo vea está en las redes de Emma y otros medios también lo ha publicado. Eh, es bastante diciente y tú le planteas a los militares que tienen un dilema. ¿Cuál es exactamente el dilema que hoy tienen los militares? El dilema que ellos tienen es si ellos pretenden seguir. A ver, todos sabemos que no necesariamente todos los militares de Venezuela están a favor del régimen de Maduro, es solamente una cúpula, que esa cúpula es la que maneja tanto el poder de dirección, si se puede decir de alguna forma, y también el poder económico, porque la economía básicamente está manejada por los militares. Entonces, claro, el poder político y el poder económico les da ese poder aplanador sobre soldados de rangos bajos, etcétera, todo lo demás que muy probablemente también están descontentos con el régimen. Y eso todos lo sabemos precisamente por el resultado de las elecciones en las escuelas militares, etcétera, donde el mundo arrasó fuertemente. Entonces, sí, los militares tienen hoy el dilema de seguir asustados, se puede decir de alguna forma, de tratar de evitar represalias en el corto plazo, pero a largo plazo igual la planadora totalitaria se los va a comer, Claro. porque si no hacen algo hoy en día, igualmente van a tener una vida miserable, es decir, van a tener su alma corrompida para siempre, van a pasar sus vidas en un sistema miserable que arruinó su país, les va a quitar a sus familias, como ya lo ha hecho con muchos, y a largo plazo van a terminar viejos, pobres, porque esta economía no va para absolutamente nada, sin protección, sin salud, sin ningún tipo de futuro para sus familias y van a terminar igual de destrozados que todos. Entonces es el momento que ellos tienen para dar un paso al frente, porque la sociedad civil ya lo hizo, la sociedad civil ya hizo su deber y su tarea el 28 de julio. Entonces queda de ellos dar el paso y decir, no más, no vamos a seguir soportando esto. Eso que acabas de decir es fundamental porque es diciente de por qué, primero el momento y por qué este llamado a los militares tiene cabida. Porque mucha gente ha dicho, no sirve de nada estarle hablando a los militares, eso es lanzarlo al aire, pero hay una realidad, la acabas de decir, en centros militares, donde solamente votan militares, ganó la oposición. Hay un montón de militares detenidos en estos momentos, reportados por varios periodistas, precisamente acusados de traición a la patria. También hemos visto que esto es incluso transversal, es decir, estamos viendo cómo en el Ministerio Público están acusando a fiscales por no seguir las órdenes. Todo esto está ocurriendo, es decir, que no es exagerado ni es, eh, digamos, algo disociado de la realidad, decir, es que los militares no están con el régimen. El problema es lo que tú dices. Ahora, insistir, hacer estos llamados, ofertas, obviamente, es decir, que eso está sobre la mesa, cada planteamiento de que el soldado que decida ponerse del lado del pueblo, del lado de los venezolanos, va a ser reconocido, va a ser obviamente agradecido y probablemente haya garantías para todo tipo de funcionarios. ¿Tú crees que esa presión, eventualmente, siendo honestos, genere un quiebre, viendo el aparato de opresión que hay plena sobre los militares, el espionaje que hay sobre los militares, el terror que se ha infundido? Pero tú crees que si se sigue presionando, este sábado sabemos que hay una mega convocatoria a la que es importante que todos asistamos en cada ciudad del mundo, eso eventualmente provoque ese tan clamado y necesario quiebre de la estructura? Sí, podría ocurrir.
A ver, los quiebres de las tiranías y las dictaduras siempre ocurren, es decir, ninguna ha sido eterna, ninguna ha durado 5.000 años. Si bien llevamos un tiempo ya considerable, que son 25 años, muchísimo tiempo, hay dictaduras de este estilo que han caído en 15 años, otras han caído en 50, otras han caído en 7, en 8 años, otras en 17. Es decir, puede ocurrir en cualquier momento, pudiese ocurrir dentro de una hora, Claro. o pudiese ocurrir en una semana, o pudiese ocurrir en un mes, no lo sabemos. Pero sí creo que es importante seguir hablando con los militares, sí creo que es importante seguir haciéndoles entender los incentivos, porque más allá, mira, no solamente van a ser los héroes del país, que sin duda alguna lo van a ser los héroes del país, van a ser reconocidos por más de 30 millones de venezolanos y van a ser admirados, sino que además de eso van a lograr que todas sus familias vuelvan a Venezuela. Van a lograr vivir en un ambiente libre de corrupción, libre de señalamientos, libre de sospechas. Ya no los van a mirar en la calle con asco, sino más bien los van a mirar con orgullo. Y eso es todo lo que un ser humano, a fin de cuentas, necesita. Yo les decía, si ustedes llegan a viejos bajo este sistema, ustedes quizás van a poder llegar a viejos, pero van a llegar a viejos con sus almas podridas y en el momento en el que vayan a morir se van a lamentar toda la vida de todo el mal y todo el daño que hicieron y de no haberse parado del lado de la verdad cuando el país lo esperaba. Esa es la más cruda realidad. Porque sí, bueno, ahorita pueden seguir pasando los días, lo que sea, pero va a llegar un momento en el que van a tener que mirar en retrospectiva y ellos van a saber o van a ver si fueron los héroes que Venezuela esperó o necesitó en algún momento o si sencillamente se dejaron llevar por la planadora del régimen. Ahora, insisto, todos estos incentivos son necesarios. Lo otro que tienen que entender los militares es que si ellos se alinean y generan ese quiebre en contra del régimen, a diferencia de como pasa en otros países, que, bueno, los pueden acusar de golpe de Estado, proceso, absolutamente nada de eso va a pasar. Toda la comunidad internacional, no solamente los venezolanos dentro del país, toda la comunidad internacional se los va a reconocer. Sí. Insisto, no es que están dando un golpe de Estado, están protegiendo a la Constitución y a la soberanía popular de los venezolanos. Entonces van a ser reconocidos internamente, van a ser reconocidos internacionalmente y evidentemente, pues bueno, los militares que decían quedarse en el barco de las ratas, esos son los que van a terminar pasando el resto de sus vidas en una prisión. Los que den el paso adelante y rescaten el país van a ser admirados por toda Venezuela. Eso, bueno, eso está sobre la mesa hoy. ¿Por qué? Porque hay presión internacional, porque hay presión adentro, porque hay un liderazgo que no ha claudicado. Es decir, lo hemos hablado en otros espacios y aquí también radicalmente lo hemos dicho en momentos anteriores que quien es leal lo es hasta que deja de ser leal. Por eso es muy diciente lo que acabas de decir de que el quiebre puede suceder. Hay gente que en estos momentos está muy frustrada porque siente que no está pasando nada, que pasan las horas y hay un desespero y es normal, pero nuevamente la lealtad dura hasta que deja de existir. Entonces, quien hasta hace 2 segundos puede posar como el más incondicional, de un momento a otro puede no serlo. Eso puede ocurrir. Además, ya ha ocurrido, como tú mismo mencionaste, el 28 de julio se logra lo de las actas por colaboración de los militares. Eso es un quiebre. Eso es un quiebre completamente diciente. Entonces ya ha ocurrido y en el pasado también hemos visto que ha habido ciertas expresiones. Quizá falta más liderazgo, pero bueno, la pregunta. Mira, Orlando, un punto más que quiero agregar sobre eso antes de pasar a la siguiente pregunta. Ayer estuve en entrevista con Juan Manuel Cao. Él es un periodista cubano de una trayectoria gigantesca. Claro. De hecho, en algún momento llegó a ir a Venezuela y entrevistó a Hugo Chávez y todo. Claro, no fue una entrevista amigable. Me estuvo contando que incluso después casi que tuvo que escaparse del país porque lo empezó a perseguir la fuerza del régimen, etc. En fin, el punto es que él ha hecho, o en su carrera periodística, llegó a hacer, vamos a decir, coberturas de guerras, de momentos históricos, y él me comenta que él estuvo en Panamá cuando fue el derrocamiento de Noriega. Y me dice exactamente lo mismo, porque se lo planteé ayer.
me dijo, mira, cuando hubo el derrocamiento de Noriega, ahorita no recuerdo el nombre, pero hubo un general o un militar que era supuestamente uno de sus más grandes aliados y es el que termina dándole la estocada final y sacando a Noriega. Y dice, y él fue durante tiempo tachado de cómplice, etcétera, y cuando él saca a Noriega al poder y permite la transición a la democracia, los panameños lo recibieron como un héroe. Y eso es lo que va a pasar en Venezuela. Y puede pasar con cualquiera, ayer lo dije. Si pasa incluso con Padrino, y Padrino lo que sea, pero él agarra y pone las cosas en orden y dicen, ok, mira, yo Claro. voy a, yo voy a canalizar para que Edmundo González sea el presidente electo de Venezuela. Bueno, trato hecho. Hay gente, te atajo ahí porque eso es un tema muy importante. Hay gente, sobre todo gente que no está en el país, que lleva desconectada mucho tiempo quizás del país, a lo mejor hasta ni siquiera tienen su familia en el país, que les parece inconcebible la idea de un proceso de transición negociada, pero transición hacia la libertad, donde haya que otorgar garantías, concesiones, amnistías. ¿Tú qué piensas de esto y qué piensas de la postura de que esto es inadmisible? Es decir, te cuento rapidito porque, y me cuenta y me dices tú, a mí me parece que es inevitable, y no solamente es inevitable, es deseable porque aquí lo que se espera es a llegar a buen puerto con el menor costo posible. Entonces, ojalá las cosas fueran de una manera, pero una cosa es el deseo y otra es la realidad, y la realidad Sí. obliga a un pensamiento pragmático, pero ¿cómo lo ves tú? Mira, lo que es realmente indeseable e inaceptable es que pasemos otros 25 años en esta tiranía que ha destruido nuestro país por que las cosas no sean tal cual como todos esperamos. Evidentemente todos quisiéramos, en un mundo perfecto, mañana llegan las autoridades policiales y vemos absolutamente a todos los cómplices del chavismo en la cárcel. Vemos a todos los que nos robaron, a todos los que nos torturaron, a todos los que nos sacaron de nuestro país en una cárcel. Ese es el mundo ideal. ¿Sí? O sea, yo sueño con eso. ¿Va a pasar? Claro. No va a pasar. Entonces, ¿qué prefieres? Que eso nunca pase y tener 100 años de dictadura o negociar, entender cuál es la situación real del país y ofrecerle amnistía, y lo he dicho, a gente que sí, que ha sido una mierda con los venezolanos y con Venezuela, que nos ha jodido durante años, pero es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer, porque es eso o sencillamente, insisto, aguantarnos 25, 30, 40, no sé cuántos años. Ya Cuba va casi a los 70 años y no han terminado de salir del régimen. Entonces, muchas veces en política, y yo creo que eso pasa mucho con gente que no le ha tocado tomar decisiones políticas trascendentales en alguna nación, no es lo que tú quieras y no es lo que tú anhelas o lo que tú esperas, es lo que puedes realmente hacer, es lo que puedes realmente lograr. Y ese es el único escenario que tenemos hoy planteado para la transición a la democracia, porque no tenemos ningún escenario de intervención internacional. Hoy no tenemos ningún escenario de aliados internacionales que realmente nos vayan a ayudar a presionar realmente y no con comunicados vacíos para despachar a esta gente del poder. Sí. Entonces, lo único que nos queda es soluciones internas. Y soluciones internas es negociar con personas con poder dentro del país, brindar amnistías y hacer la transición a la democracia. Estoy completamente de acuerdo. Yo lo llevaría incluso, digamos, para tratar de ejemplificarlo a un extremo. Yo estaba teniendo esta conversación con un amigo hace un par de días y lo tratábamos de ver como desde el punto de vista filosófico. Y bueno, primero, yo creo que, digamos, como valores, es claro que la libertad es un valor, y esto es una conversación muy dura, pero es un valor ulterior, es un valor superior a la justicia, porque sin libertad no puedes ni siquiera desenvolverte como individuo, ¿no? Obviamente la justicia es fundamental en una sociedad, pero cuando estás en un caso extremo, que tienes que elegir entre libertad y justicia, creo que la decisión es bastante obvia. Entonces yo lo ejemplificaría de esta manera. Y es un ejemplo que creo que aplica porque Venezuela está secuestrada por una mafia, por un grupo de criminales, los venezolanos son rehenes. Pero vamos a llevarlo al caso personal. Tú estás secuestrado, ¿no? Y tu secuestrador
tiene varios años contigo, lo te tiene encerrado en una habitación y estás ahí, ¿no? En ese caso. Hay dos opciones, hay dos posibles escenarios. Ninguno es idílico, pero son los que hay. Uno, se negocia tu liberación, sales a cambio de que tu secuestrador jamás va a pagar con la justicia. Jamás. Jamás. Es más, no solamente no va a pagar con la justicia, sino que a lo mejor va a seguir secuestrando. Pero negocias tu liberación. Vas a salir y sabes que por ahí, por el mundo, va a seguir andando tu secuestrador. El otro escenario es, tu secuestrador va a pagar con la justicia, va a enfrentar la justicia, lo que le corresponde, pero tú vas a seguir secuestrado, porque no dieron la llave, porque nadie te encontró, lo que sea. Tú vas a seguir secuestrado por el resto de tu vida, pero tu secuestrador va a pagar. Yo creo que el dilema en ese punto, aunque es extremo, es claro, ¿no? Y ponerse desde afuera en una posición de que eso es inaceptable es muy injusto con el rehén. Totalmente. Los venezolanos, ¿no? Entonces... No, sí. sí, o sea, y además de ello, a ver, por ejemplo, hoy, para que la gente entienda de dónde parte todo el tema de las negociaciones, etcétera. Y obviamente esto, esta lucha o este sacrificio que haremos por la libertad también va a tener injusticias. O sea, se van a tener que cometer injusticias en el caso de brindar impunidad a criminales para poder hacer la transición. Claro. Pero además de eso, hay injusticias, vamos a decirlo, otro tipo de injusticias, porque va a haber más severidad con ciertos culpables que con otros, por ejemplo. Claro. Hoy, hace minutos vi que Rafael Ramírez tuiteó algo así como que, bueno, no sé ni qué carajo, algo ¿sabes? Siempre el legado de Chávez, no sé qué vaina. Sí, vale. El tipo se robó millones de dólares, fue creador de este monstruo y todo lo demás, y ahora se quiere desligar. Ok. Rafael Ramírez no nos sirve para absolutamente nada para una transición. No nos da nada. Ese es Rafael Ramírez, el día que los venezolanos y la justicia y la democracia vuelven al país, Rafael Ramírez tiene que pagar por sus crímenes. ¿Por qué? Porque Rafael Ramírez no nos va a brindar ningún camino hacia la transición a la democracia. Lo siento mucho, usted es un criminal, ok. Los que den el paso y con quienes se logre negociar, que den el paso para permitirnos la democracia, hay que ofrecerles impunidad. Eso, ese es el criterio. ¿Es injusto? Sí, es injusto. Pero es eso o 25 años más de tiranía, 25 años más de atropellos, de pobreza, millones más de desplazados, más hogares rotos, más sufrimiento, más enfermedades. O sea, insisto, y que la gente lo entienda. En política no es lo que nosotros queramos y tampoco es el mundo ideal. Es lo mejor que puedes conseguir. Y para mí, lo mejor que podemos conseguir en este momento es la libertad de Venezuela. E incluso que se ha planteado, Estados Unidos dijo que no. Y sé que a muchos les va a molestar, pero si para lograr la transición se le da impunidad incluso a Nicolás Maduro, pero se larga mañana, yo te la firmo. Claro. Yo te la firmo. Y no me importa, o sea, yo lo que quiero es que se acabe esta pesadilla hoy mismo. Si es posible, en 5 minutos. Si es posible. Si Nicolás Maduro no quiere la amnistía, bueno, vamos a ofrecérsela a Diosdado Cabello. ¿Es otro asqueroso criminal? Sí, lo es, por supuesto. No va a dejar de serlo y no va a dejar de ser repudiado hasta el último de sus días. Pero si él quiere dar el paso para la transición a la democracia, tenga su impunidad, señor, venga, y después sí, usted va a ser repudiado toda su vida. Le respetaremos su impunidad, usted es un asqueroso criminal, lo sabemos todos, pero tiene su impunidad ahí. Y yo quiero rescatar algo, esto lo dices tú siendo atacado por esta gente a diario, por el mismo Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, y yo creo que esto lo podría... Claro, pero claro, y esto lo podría afirmar yo creo que cualquier familiar de preso político, ¿sabes? Que tiene a su familia presa, que está sufriendo. Es decir, si a mí el día de mañana, que por ejemplo Tarek William Saab, este personaje con
muy poca destreza en las ediciones digitales. El tipo agarra y dice, bueno, voy a contribuir, ya me pongo a disposición de ustedes, vamos a acabar este sistema. Mira, ese fue el tipo que me mandó a mí a allanar la casa de mis padres. Brother, creo que ese debe ser el criterio. Quien pueda contribuir, por ejemplo, Luis Ortega Díaz. En el 2017, Luis Ortega Díaz dio un paso muy importante que generó una crisis muy profunda en el chavismo. Lo recordamos cuando se pronunció y anunció la ruptura del orden y tuvo que huir. Muy bien. Desafortunadamente su esfuerzo se diluyó, no sirvió para nada. Ya ella dejó de ser útil. Entonces que no venga ahora a pontificar y a estar diciendo lo que hay que hacer porque ella ya no funciona. Es quizá una perspectiva muy utilitarista, ¿no? Pero y pragmática. Y tiene que pagar en su momento también. Completamente. Mira, Eva. Es como es. Para ya como ir redondeando, María Corina Machado, yo quiero que tú expliques, porque han pasado, ¿qué? 15 días desde que se robaron las elecciones de estos tipos. Y había gente que tenía la expectativa de que esto se resolviera muy pronto. Y 15 días acarrea frustración, mucha frustración. No obstante, bueno, hay un cronograma de lucha, ¿no? Es privado por un lado y por el otro lado es público, como por ejemplo, nuevamente este sábado. Pero ¿por qué todavía hay que confiar en María Corina Machado? ¿Por qué todavía hay una esperanza? ¿Por qué la oportunidad tú la ves, que claramente ha sido muy vocal, además una voz muy fuerte a favor de esta lucha, pero por qué todavía tú ves una oportunidad? Por lo tanto, hay que seguir confiando, creyendo y luchando. Mira, la razón es muy sencilla, Orlando. La razón es que la persona que construyó todo el escenario en el que estamos se llama María Corina Machado. Sin ella, nada de esto existiría. Y lo digo porque yo hablé con María Corina un par de veces, de hecho la entrevisté hace un año, y ella me contaba toda esta historia de que iban a las elecciones. Yo le decía a María Corina, pero hay condiciones, ¿no? Me dice, no hay condiciones. Prácticamente le decía, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? O sea, para mí eso no tenía sentido. Y ella fue terca y no le importó lo que pensara la gente, lo que sea. Y siguió andando por todas las calles de Venezuela en un carro porque ni siquiera la deja montarse en un avión. Y esa mujer, llegando a los 60 años, se montó en un carro y le dio la vuelta a toda Venezuela, teniendo que luchar con SEBIN, teniendo que montarse en canoas para asaltar a los militares, teniendo que montarse en caballos, teniendo que montarse en motos, teniendo que montarse en bicicletas, y ha hecho lo que absolutamente nadie en Venezuela ha hecho. Y si no fuera por María Corina, nosotros no estaríamos hablando de nada de esto, porque no hubiésemos ido a elecciones, el chavismo hubiese dicho otra vez, mire, sí, ganamos, los escuálidos no quisieron participar, en la ONU no estuviesen hablando nadie, aquí en Estados Unidos absolutamente nadie estuviese diciendo nada. Entonces, mi punto es que no hay un solo venezolano, no hay nadie con la autoridad moral para decirle, oye, a María Corina, qué es lo que tiene o no tiene que hacer, porque ella fue la constructora de todo este movimiento. Si te soy sincero, a mí me hubiese gustado quizás un poco más de énfasis interna en la calle. Sí, bueno, lo puedo pensar, pero yo no soy el líder de la oposición de Venezuela, porque yo no fui el que durante 3 y 4 años estuvo recorriendo arriba y abajo todo el país con sus propios recursos, con su propia energía. Yo no soy el que le están metiendo preso a todo su equipo y yo no soy el que ha estado sometido a ese asedio gigante. Entonces, si yo tengo un poquito de responsabilidad civil y un poco de moral, más que como venezolano, como ser humano, lo mínimo que yo puedo hacer es reconocer el esfuerzo gigantesco que esa mujer ha hecho por Venezuela y respetar las decisiones que ella está tomando en este momento. Porque además de eso, no podemos decir que haya tomado decisiones desafortunadas. Es decir, claro, está ante un régimen tiránico que está matando gente en la calle,
que está metiendo presas a más de 2.000 personas, es una situación jodida. O sea, insisto, a mí me gustaría ver más acción en las calles de Venezuela, pero yo no estoy en Venezuela. Y si bien sí es cierto, mi esposa se la pasa paranoica de que el chavismo puede mandar también a alguien a joderte, a meterte un tiro fuera del país, como pasó con el teniente joven en Chile. Sí, no es que no nos puede pasar nada, pero digamos, insisto, quien ha cargado con toda esta cruz ha sido María Corina Machado internamente. De acuerdo. Para terminar, María Corina Machado ha dicho algo con lo que yo estoy de acuerdo. No sé si tú lo estás, y si lo estás, quiero que trates de explicar por qué. El régimen está en un momento muy débil. Está en un momento muy débil, hay que seguir, está muy frágil. ¿Por qué cuando lo que estamos viendo en las calles es represión sin medida, que están mandando literalmente para el carajo a quien sea, que no tienen ningún tipo de pudor ni escrúpulos, que ya ayer dijeron que van a cambiar las leyes electorales para prohibir la observación internacional? Es decir, están llegando a un nivel de brutalidad que no habíamos visto, porque eso al mismo tiempo significa que están débiles. Mira, a ver, es que nosotros estamos entrando ahorita en terrenos o en territorios inexplorados, porque si bien tuvimos un proceso medianamente similar cuando hubo un desconocimiento del régimen de Maduro, no había fehacientemente las pruebas de que ya Maduro no tiene apoyo popular en Venezuela. Claro. Y eso es lo que te brinda una mayor legitimidad. Sí, había un designio constitucional y dijimos no habían condiciones para unas elecciones, no participamos, se proclama Juan Guaidó y bueno, tú y yo fuimos sumamente críticos con Guaidó por miles de razones, la gente lo recordará. Pero este proceso es completamente distinto porque es que por primera vez el chavismo fue derrotado con un margen gigantesco, gigantesco por millones de votos y están todas las pruebas de que fueron derrotados. Entonces, incluso, a ver, en cuanto a la narrativa de incluso de sus propios aliados, era muy fácil para López Obrador, bueno, en ese momento no estaba Petro, pero cualquier mandatario de izquierda decir, no, el autoproclamado, sin legitimidad, nadie votó por él. Ok, allí tienen allí tienen su narrativa para venderle a su público. Hoy Petro no puede hacer eso. López Obrador lo está haciendo de cierta forma porque ya su sucesora fue electa, no tiene en juego nada electoral dentro de nada. Pero Petro y Lula no pueden hacer eso, por eso son más cautos que López Obrador. Porque Claro. es que eso los destroza a ellos políticamente. No es porque a ellos les importe lo que pase con nosotros, no es porque a ellos les importe que Maduro vaya y le meta un tiro y mate a 20 venezolanos, a ellos no les importa un carajo. El tema es que políticamente les afecta, está destruyendo a la izquierda internacional, porque está demostrando lo que realmente son. Y políticamente a la izquierda no les sirve ese Maduro que lo que hace es joder su imagen internacionalmente. Entonces, allí va a venir una presión mucho más fuerte también de los que en teoría son sus aliados, porque no quieren seguirse rayando. Y por eso nosotros tenemos que seguir recordándoles todos los días en redes sociales y en las calles. Ustedes son cómplices de asesinatos, ustedes son los cómplices de lo que está haciendo Maduro en Venezuela, porque eso a ellos también los mueve políticamente. Es así. Oye, qué gusto. Emanuel Rincón, gracias por estar aquí. Y bueno, ahí seguimos pendientes en las redes sociales. Cuídate. Chao.